Hola amigos del mundo, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal. Hoy estoy en Morata de Tajuña, un pueblo conocido de la Comunidad de Madrid por sus palmeritas. De hecho, no paro de ver artículos en internet y algunos reportajes incluso, porque sus palmeritas son nacionalmente conocidas. Así que vamos a probar las palmeritas más famosas de toda España y vamos a ver qué tal están. Y vamos a empezar la primera cata con las palmeritas de Paco Pan. La normal, la de Kinder y la de Ferrero Rocher. No sé si se aprecia bien con la cámara, que tiene aquí un tonito doradito, o sea, desde luego llama la atención. Vamos a empezar por la clásica, la típica palmerita, que la verdad lo cortas, mira, cuando lo cortas, ¿vale? Está bastante jugosa. Tiene muy buena pinta. Encima es la primera que voy a probar, así que tengo unas ganas increíbles. Muy buena, ¿eh? Muy rica. Tiene mucho azúcar, la verdad. O sea, las cosas como son. Las palmeritas en sí es un postre muy dulce, pero se nota mucho el chocolate y el hojaldre, la verdad es que está muy rico. Continuamos con la de Kinder. También tiene muy buena pinta, ¿vale? Vamos a partirla aquí para que la veáis. Aquí, ahí la partimos por la mitad. Bueno, por dentro está relleno. Esto no me lo esperaba, la verdad. Mira, se puede ver aquí el relleno. Y aquí también. Me voy a comer solo la mitad, que tengo que probar muchas hoy, así que tampoco quiero pasarme. Qué rico. Cruje un poquito. No sé si llevará algún tipo de fruto seco, rollo cacahuete o almendra, pero está muy bueno. He de decir que me empalaga un poquito más. Es más dulce todavía que la normal, pero está muy rica. Vamos a probar ahora la de Ferrero Rocher. Mira, el toquecito este dorado es de lo que más me gusta, la verdad. Me parece un detalle súper bonito. Mira, igual la partimos aquí. Vale, se ve que está bastante jugosa. Y la zona del chocolate igual. Bastante. Y esto es lo mejor, ¿eh? Está bastante relleno y encima lleva avellanas por encima. No sé si podéis apreciarlo aquí. Justo lleva el chocolate y aquí, mira, la avellana incrustada, justo. Está con muy buena pinta. Vamos a probarla a ver qué tal. ¡Wow! Muy bueno, la verdad. Se nota mucho la avellana, o sea, que tiene unos trozos. Mirad qué pedazo de trozo de avellana. Está bastante cargada la avellana, y el chocolate también está muy bueno, la verdad. Es curioso, pero es que encima, este de Ferrero Rocher, el sabor del chocolate es más suave. Noto que está mucho más cargada, que tiene mucha más avellana y mucho más chocolate, pero el chocolate es muchísimo más suave, el sabor es mucho más ligero que el anterior, fíjate. Seguimos probando y esta vez toca la de la dulcería. También otra panadería de aquí de Morata de Tajuña. Vamos a ver qué nos depara. Esta vez solamente he comprado dos. Compré de chocolate, la típica clásica de chocolate, y de chocolate blanco, que esta aún no le he probado, a ver qué tal está. Empezamos por el chocolate normal. Ahora, la veo mucho más jugosa, ¿vale? Ha penetrado un poquito más, creo que es el almíbar con el que está hecho. La verdad está un poquito más blandita, pero bueno, no pasa nada. Me gusta que esté un pelín más entre medias, medio crujiente y medio húmeda con el almíbar. Pero bueno, seguro que está bastante rica. Vamos a ver qué tal. Muy esponjosa. Se nota que estaba aquí un poquito bastante húmeda, pero está bastante bien. El sabor de chocolate es muy distinto. El sabor de este chocolate es bastante distinto al de Paco Pan. Este tiene un sabor como más acaramelizado. Es chocolate, pero un poquito más intenso, ¿vale? Pero con un toque dulce, pero no de azúcar, sino como de caramelo o algo así. No es de mis favoritos, es decir, el chocolate me parece un poquito fuerte, pero está bien. Seguimos con la dulcería, pero con el chocolate blanco. Uy, mira. Está como más durito el chocolate blanco. Vale, perfecto. El hojaldre esta vez sí que está un poquito más duro. Y el chocolate blanco, la capa está totalmente endurecida, así que bien. Cruje. Es muy diferente porque es muy suave. Normalmente los chocolates blancos que he probado en otro tipo de bollería sabe mucho a azúcar, o tiene ese toque de chocolate blanco así como muy intenso, y este al contrario es muy suave, de hecho tiene poquito sabor. No está mal, es diferente, pero bueno, a lo mejor le faltaría un pelín de sabor, por decir algo malo, pero realmente no está malo, está bastante bueno. A lo mejor me faltaría un poquito de sabor. No de azúcar, cuidado, porque de azúcar me parece perfecto, está muy suave de azúcar. Ojo, que a lo mejor ese sabor se encuentra echándole más azúcar, y de hecho si tengo que elegir, prefiero que no le echen más azúcar y quedarme así con el sabor suave, y ya está. Pero está bien. Tampoco es de mis favoritos, pero no está mal. Vamos a probar ahora la pastelería real, que según me comentaron, la pastelería real es la más antigua del pueblo. No sé si es la primera que empezó aquí a crear palmeritas, pero desde luego la pastelería en sí es de las más antiguas. Y también me dijeron que ellos crean sus propias palmeras, tanto el hojaldre como el chocolate se crea ahí, en la pastelería. De esta pastelería compré 3 también. La verdad, la de galleta Lotus no creo que me vaya a gustar, pero a ver si me calla la boca y me termina gustando. Vamos a ir probando de una en una y a ver qué tal.
Empezamos con la normal, con la de chocolate de toda la vida. Aquí la... Uy, mira. Se ve que aquí está como más caramelizado. Debe ser el almíbar que le echan, pero es que se nota diferente esta, ¿eh? Esta está como tostadito. ¿Veis? Como... No sé, me da la sensación de que sí que es verdad que está como muy artesano, ¿eh? Ojo, el corte. Cuidado, ¿eh? Ojo. Chocolate intenso, ¿eh? Guau, el sabor del chocolate es intenso. Tiene bastante azúcar también. Y se nota un chocolate fuerte. No llega a ser un chocolate negro súper fuerte, pero sí que tiene un sabor potente. Vamos con el de que creo recordar que es Kinder Bueno. A lo mejor me equivoco. Perdón a la pastelería real si me equivoco de los nombres, que me han dicho muchos y la verdad es que algunos se me han olvidado. Este de aquí creo que es Kinder Bueno. Vamos a probarlo, a ver. La verdad, no sé si es Kinder Bueno, pero cruje, ¿eh? A ver, parece ser que tiene aquí un tipo de galletita o algo. No me ha terminado de convencer. No es de mis favoritos, la verdad. No me ha gustado mucho el sabor. No está malo, ojo, no está malo, pero no es uno para mí. No es para mí, no es lo que más me ha gustado. Y cuidado, no es una crítica a Pastelería La Real, ¿vale? Me da la sensación de que he cogido los que más me pudiesen gustar de otras panaderías y ya cuando he visto que muchas se parecían, he dicho, bueno, pues voy a coger de las que no tengo y creo que he cogido justo las que menos me gustaban de esta pastelería. Pero no significa que la hayan hecho mal, al contrario, es que mirar que hojaldre, el hojaldre está como a mí me gusta, medio durito, medio blandito, mira, esponjoso. Oye, pues el de galleta me sorprende. Pensaba que no me iba a gustar porque me dijeron que esta es de galleta Lotus, que es la típica galleta que te ponen en un bar cuando te vas a tomar un café. Y esa galleta la verdad es que nunca me la suelo comer, pero me ha sorprendido. Y la he visto bastante bien, la verdad, no está mal, está bastante rica. Que quien le guste la galleta, esto seguro que te encanta, porque está bien hecho y está rico, solo que a mí, pues la galleta en sí, pues no me convence, pero la palmerita en sí está bastante rica. Seguimos probando, de esta vez de la panificadora La Morateña. En Morateña compré dos tipos de palmeritas, la de chocolate blanco y la de chocolate negro. No chocolate normal de cobertura, sino chocolate negro, así que tiene pinta de estar muy intenso. Probemos a ver, cortamos un poquito por aquí, mira, cortamos aquí. Vale, está bastante jugosa, tiene muy buena pinta, ¿vale? El hojaldre, que está así jugosito, vamos a probarlo, a ver. Está fuerte, ¿eh? Tiene buen sabor, pero el chocolate negro está fuertito. Al menos para mí. Está muy bueno, no está malo, cuidado. Es que la verdad es que todo lo que estoy probando está rico, porque las palmeritas de aquí están ricas. Pero me parece que el sabor para mí es demasiado fuerte de ese chocolate negro, pero yo lo voy a dejar porque no me termina de convencer, porque es muy fuerte para mí. Seguimos con la de chocolate blanco, también de la panificadora de La Morateña. Este hojaldre esta vez está un poco húmedo, pero bueno, vamos a probar el trocito pequeño, que ya llevo muchas, y a ver qué tal. Este chocolate blanco sí que me gusta bastante. A lo mejor tiene un poquito más de azúcar que el anterior que hemos probado, el chocolate blanco, pero también el sabor se nota que es más fuerte. Así que la verdad es que de la panificadora La Morateña, el chocolate blanco me ha convencido más que el chocolate negro, que era bastante fuerte. Pero bastante bueno los dos. Estamos llegando al final y vamos a probar el horno panadería Conejo. De esta panadería he comprado también tres tipos. La de chocolate convencional, la de arriba es la de piano y la de abajo es la de... no me acuerdo. Lo siento mucho, pero me dijeron el nombre y no me acuerdo de qué es. Pero seguro que está buena porque me llamó la atención. A ver si por el sabor consigo recordar lo que era. Mira, ya de la panadería Conejo se ve, ¿vale? Que el hojaldre está más durito. Es que son todas totalmente diferentes, ¿eh? De verdad. Y mira, aquí se ve que está un poquito más sequito. Mira. Vamos a probar el chocolate, a ver. El chocolate tiene un sabor suave, la verdad, mucho más suave de los otros que he probado, o muy parecido a los que menos azúcar tenía. Se nota que tiene poquito azúcar y que el sabor es bastante suave, y sobre todo se nota que está muy cargado. Es que si lo veis, está súper envuelto de chocolate por todas partes, pero el sabor sigue siendo suave aunque esté lleno por todas partes de chocolate. No está mal, está bien, está bastante bien. Probamos el de piano, que le pasa exactamente lo mismo. Tiene chocolate por todas partes, súper bañado. Buah, cuesta hasta partirlo y todo. Bueno. Vamos a ver. Está un poquito relleno de chocolate por aquí por encima justo, aparte de la capa que tenemos por encima. Vamos a probarlo a ver qué tal el de piano. No sé si lo llamarán de piano por algún tipo de derecho de autor o copyright o lo que sea, pero desde luego sabe a Kinder Bueno. A lo mejor lo llaman piano por eso, pero desde luego que el sabor es muy parecido al Kinder Bueno blanco.
Me acabo de acordar, este es el de Kinder Bueno blanco. Aunque el Epiar no sabía Kinder Bueno blanco, me dijeron que este era Kinder Bueno blanco. Ahora diciéndolo, me acabo de acordar. Vamos a partirlo. Cuidado, está muy envuelto de la cobertura. Por dentro no está relleno, pero sí que está más blandito y está mucho más jugoso. Debe ser que está más bañado en almíbar. Qué bueno. La verdad, o yo me he equivocado, o no me acuerdo del nombre, no me sabe a Kinder Bueno, por lo cual puede ser que el que llaman piano sea el de Kinder Bueno y este sea otro. Independientemente de cómo se llame, el sabor del hojaldre es muy bueno. Me ha gustado mucho. Mira que me gusta un poquito más seco, pero este, la verdad, me ha convencido, me ha gustado bastante. Y por último, vamos a probar la pastelería de La Torre, que por cierto, la chica que me atendió, súper simpática, y me dio uno extra para llevarme para seguir probando. Y estos son los que compré, el de chocolate convencional, el de Kinder, creo recordar, el de Oreo y el de fresa. Me regaló el de glaseado porque como le dije que iba a hacer un vídeo, pues dijo, pues mira, pues pruébate este también. Y la verdad, muchas gracias, muy simpática. Estos 4 y el de glaseado. Empezamos por el de chocolate convencional, que tengo las manos súper sucias, disculpad, pero es que estoy probando todos ahora de golpe. Vale, se ha cortado súper fácil. Mira, tiene una textura que a mí me gusta, blandito, pero al mismo tiempo un poquito resistente, o sea, durito. Me gusta, me gusta. Vamos a probarlo, a ver qué tal. Vale. Tiene un sabor bastante diferente. O sea, aparte del chocolate que es suavecito, tiene, no sé si lo veis aquí, una parte en el hojaldre que está tostadita, ¿vale? Y sí que sabe a eso. Sabe un poquito a hojaldre tostado. Le da un toque diferente. No está mal. No es mi favorito, pero no está mal. Seguimos probando la palmerita de fresa. Súper bonita, además. Parece un corazoncito. Y el hojaldre esta vez está un poquito más húmedo. Está bastante bien. La capa de arriba durita. Y vamos a probar, es el único de fresa que he comprado. A ver qué tal está. Muy rico. Cobertura de fresa clásica. No sé si ellos utilizarán algún tipo de cobertura especial, pero me recuerda al Nesquik. No sé si los que me estáis viendo habéis probado alguna vez el Nesquik de fresa, pero me sabe eso. Me sabe a Nesquik de fresa. Bastante rico. Vamos con la de Oreo. Jugosita, está un poquito más blandita de lo que estaba acostumbrado a las otras dos anteriores. Pero, a ver, que no se me rompa mucho. Rompo por aquí arriba. Uy, se me está deshaciendo. Mira, lo dicho, está muy blandito aquí. Bueno, no pasa nada, cogemos un cachito a un lado. Probamos. El hojaldre muy húmedo. Me comentaron en la pastelería de La Torre que todo lo hacen ellos de manera artesana, entonces cada una sale diferente a la otra, obviamente. Ahora, este de Oreo, la verdad es que me da la sensación de que le falta un pelín de sabor, que a lo mejor soy yo, que ya llevo un montón de palmeritas y ya estoy hasta arriba de azúcar, pero creo que le falta un poquito más un toquecito más de potencia al sabor. Pero no está mal, pero no es de mis favoritos tampoco. Vamos con otra versión de chocolate también, pero creo que esta tenía Kinder Bueno, así que vamos a ver. Estaba buscando a ver si veía que estaba relleno, pero no está relleno, solamente es la cobertura. Vamos a ver qué tal. Muy suavecita también. Muy suave. Tiene un sabor muy rico. Muy rico. Me estoy dando cuenta de que estas palmeritas de la pastelería de La Torre no tienen mucho azúcar, ¿vale? El sabor es más suave en todas. Y dependiendo de la que te compres, obviamente la que te toque, pues tienes el hojaldre un poquito más con más almíbar o un poquito más seca. Pero esta en particular, tiene un sabor muy peculiar. O sea, el hojaldre es muy diferente, no sé por qué, pero este hojaldre le ha salido muy rico. La verdad, me ha gustado bastante esta. Y por último, la palmerita que me han regalado de glaseado. Mirad aquí cómo se rompe. ¡Ah, no! Glaseado y tenías, ¿verdad? Mermelada de albaricoque. No me acordaba de eso. Es verdad, me lo regalaron porque tenía el albaricoque aquí como mermelada por dentro. Buah, claro. Vamos a probarlo, que tiene muy buena pinta. Se nota. Se nota el albaricoque, la verdad. Esta, por ejemplo, está un poquito más seca. El albaricoque tiene mucha presencia, está muy fuerte. Pero la verdad es que bastante bien. No me la voy a terminar porque creo que me he comido 20 palominitas y estoy de azúcar hasta arriba. Pero de verdad, me ha encantado hacer esta cata y estaba todo buenísimo. Bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Si así ha sido, dale muy fuerte al like y no olvides suscribirte. Espero que os haya sido muy entretenido ver cómo probamos las palmeritas. Y si alguna de ellas os ha gustado, ponmela en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaros. ¡Chao!